El tiempo transcurre, los años pasan, las cosas cambian. Los niños que alegremente jugaban en el patio ahora son universitarios. Nuestros padres empiezan a caminar lento y desgraciadamente tenemos que despedir a nuestros mayores. Hola a todos. En este canal se habla de muchas cosas, como música, geografía e historia. La historia es escrita en libros por académicos que relatan la vida o hechos de gente muy destacada por algún hecho, lo cual hace que saberes y experiencias de la gente del común se pierdan. Por ejemplo, cómo era la vida de una persona común y corriente en el siglo XIX, no de un político, no de un escritor, no de una persona de clase alta, cómo era la vida de una persona común y corriente. Con el paso del tiempo, la gente pierde la perspectiva de cómo eran las cosas en el pasado. Por ejemplo, antes no había internet, ni tampoco había celular. Hubo una época donde no había carros o electricidad. Entonces, ¿cómo era que la gente vivía en esa época? En los libros de historia muchas veces estos detalles no están. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la vida diaria de una persona del pasado? La respuesta es muy sencilla. Estos datos están con los mejores registros de todo el mundo, nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Ellos tienen datos y conocimientos que no están escritos en ningún libro. Al hablar con nuestros abuelos podemos entender cómo era que ellos vivían, qué dificultades tenían y cómo era que las solucionaban. De esta forma aprenderemos a apreciar más lo que tenemos ahora. Por ejemplo, mi abuela materna ni siquiera sabía leer. Y cuando mi mamá nació, en el barrio que ellos vivían no tenían electricidad. Por eso debían usar velas y tampoco había acueducto, por lo que debían ir a un chorro a recoger agua. Esto ocurrió aproximadamente en los años 60. Ahora para muchos, afortunadamente, el acceso al agua es mucho más sencillo. Simplemente hay que abrir un grifo. Pero antes era más complicado. Como vemos, había que ir a un chorro a recoger agua y no hablamos del siglo XIX, sino mediados del siglo XX. Un día tuve una experiencia bastante desagradable. Mi abuela iba a contar qué había pasado cuando ocurrió el Bogotazo, pero mis tías no la dejaron hablar porque prefirieron hablar de lo buena que estaba la novela. Aunque mi abuela no estaba en Bogotá durante el Bogotazo, pero sí tuvo que sufrir la violencia partidista entre liberales y conservadores. Una vez me contó que a ella la atacaron en la calle solamente por llevar un vestido de color azul, que es el color que identifica a los conservadores. Desgraciadamente mis abuelos paternos no los conocí lo suficiente, porque murieron cuando yo era muy niño, por lo que no los pude conocer bien. Pero mi papá me contó que mi abuelo decía que prefería 100 liberales malos a un godo bueno. Y de esa misma forma, mi mamá me cuenta que mi abuela decía que ella era perra, put y liberal, a propósito de la violencia partidista. Ahora la gente habla de dividir la sociedad, la polarización y no sé cuántas cosas más. Pero repasando la historia de mis abuelos, la situación actual parece un cuento de hadas. Hasta algún despistado habla de que esta es la peor era para estar vivo. Después me voy a la época de mi bisabuelo paterno y me encuentro que el hombre le tocó vivir la guerra civil de 1884, siendo un niño. Después participó en la guerra de los 1000 días, tuvo que pasar la pandemia de gripe de 1918. Aunque no sé si a él le tocó vivir toda la pandemia de la gripe porque él vivía en una ciudad pequeña llamada Pacho. El bisabuelo tuvo aproximadamente 12 hijos, de los cuales 8 llegaron a una edad avanzada y 2 murieron jóvenes. Y como si eso fuera poco, después le tocó la violencia partidista y el Bogotazo. A veces no sé cómo es que mi bisabuelo logró llegar hasta los 80 años con todo lo que le tocó vivir. Como me gusta la historia, pude descubrir todo esto. Pero mis primos yo creo que no tienen ni idea de todas estas historias. Es más, en la familia por parte de mi papá hay una tradición muy fuerte de metalmecánica. Mi papá, varios de mis tíos, mi abuelo, mis tíos abuelos y hasta el bisabuelo hacían trabajos de metalmecánica. Todo esto en una época donde no había electricidad y había que trabajar con pedal. Y según parece hubo antecedentes a esto.
porque los papás del bisabuelo tenían algo que ver con metalmecánica. Y yo estoy hablando casi de mitades del siglo XIX. Yo creo que mis primos ni se imaginan que en la familia existe esa tradición, porque no se han interesado por la historia. Ese desinterés por el pasado de la familia hace que la gente ignore muchas cosas, como que el bisabuelo estuvo en la guerra de los 1000 días y después recibió una pensión por eso. De hecho, esa es la trama de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Un viejo coronel al que no le llegaba la pensión. Mientras tanto, a mi bisabuelo sí le llegó la pensión. Como ven, investigando la historia de mi familia encontré detalles del Bogotazo, también detalles de la guerra de los 1000 días, la evolución de la metalmecánica, la urbanización de Bogotá. De la misma forma, si investigan la historia de sus familias, tal vez encontrarán detalles de la historia que no están escritos en ningún libro, pero que son importantes para entender el progreso del país y cómo era la vida diaria de una persona del común. No me queda más que decir que hablen con sus padres, abuelos y si pueden con sus bisabuelos. Es por el bien de la historia y la cultura. Gracias por ver el video y hasta luego.